la lectura ahí en sus lugares. La lectura del pasaje que vamos a meditar en esta mañana es una parábola. Se llama la parábola, aquí en nuestras Biblias se llama la parábola del rico insensato, pero nosotros le vamos a poner otro título también. Pero Lucas capítulo 12, versículos del 13 hasta el 21. Ustedes siguen en silencio la lectura de la palabra del Señor y dice así: Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta con mi herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Que Dios bendiga su palabra. Y ahora quisiera pedir a nuestro hermano Ramos. Hermano Ramos, por favor, diríjanos en oración. Hermano Ramos, diríjanos en oración por el mensaje que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, en nuestras Biblias, vuelvo a repetir, hermanos, aparece el título del rico insensato, pero vamos a cambiar el título. Los títulos que aparecen aquí en nuestras Biblias no son inspirados, eso lo colocó la Sociedad Bíblica, pero le vamos a llamar un hombre muy ocupado, un hombre muy ocupado. Se dice que el famoso tenor mexicano Plácido Domingo está tan ocupado y tiene tantos compromisos por sus conciertos en todo el mundo, de tal manera que él se ha acostumbrado a llevar unas libretas de color verde donde va apuntando todos sus compromisos, y muchos de ellos van desde 3 años antes de ese compromiso, con la finalidad de que él pueda realizar todas sus actividades de la manera correcta. Así es que él es un hombre muy ocupado y tiene esas libretas precisamente para anotar sus compromisos. Pues el hombre que vamos a ver aquí en la parábola es un hombre muy ocupado. En las parábolas, hermanos, aparecen 3 situaciones. Hay que tomar en consideración de cómo es la estructura de una parábola. En una parábola, en primer lugar, existe una ocasión. Es decir, el Señor Jesús no va a decir una parábola a menos que exista un contexto, una ocasión. En este caso, si podemos darnos cuenta, los versículos 13 y 14 son la ocasión. Un hombre se acercó ante el Señor Jesús y le dijo: Señor, le dice: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Esa es la ocasión. Un hombre de la multitud se acercó al Señor y le expuso su problema. Había un problema familiar con este hombre. Y este hombre le dijo: Señor, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Entonces, en una parábola siempre existe, o en la mayoría de los casos, existe una ocasión para que el Señor pueda decir la parábola. En segundo lugar, ahí viene la narración. Primero es la ocasión y ahora viene la narración. La narración de la parábola viene a partir del versículo 15 hasta el versículo 20. En esos versículos el Señor expone esa parábola para darle una enseñanza a ese hombre, al hombre que le había dicho que partiera su herencia, su hermano con él. Y en esa narración el Señor le va a explicar, le va a decir de una manera gráfica, de una manera ilustrativa, su problema, y le hace notar en dónde le está fallando.
en donde él tiene una situación que necesita remediar o la enseñanza que necesita escuchar. Una parábola es una comparación, es una narración en donde existen unas comparaciones, pero siempre con una lección espiritual. Es muy diferente una fábula a una parábola. Las fábulas tienen su moraleja, pero las moralejas son enseñanzas desde el punto de vista de la sabiduría humana. Pero la parábola es una sabiduría que viene de Dios, que tiene un principio espiritual en relación con Dios. Y es lo que el Señor le quiere hacer notar a este hombre que le ha preguntado, o que le ha pedido, mejor dicho, que intervenga para la situación familiar que él tiene. En tercer lugar, en una parábola existe una aplicación. Es decir, algo que el Señor le está diciendo a la persona o a la multitud que tiene que hacer. Y veamos en el versículo 21, ahí está la aplicación. Le dice el Señor, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es. Y cuando está diciendo así es, viene lo que este hombre tiene que reflexionar y tiene que cambiar en su vida. Entonces hay tres cosas en una parábola. Número 1, la ocasión. Número 2, la narración. Y número 3, la aplicación. Cuando estemos estudiando las parábolas que aparecen en los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, cuando estemos estudiando las parábolas tenemos que ver estas tres cosas. ¿Qué es lo que vamos a ver cuando estemos estudiando una parábola? Número 1, la ocasión. Número 2, la narración. Y número 3, la aplicación. Cosa muy curiosa porque en el Evangelio de Juan no existe ni una parábola. Las parábolas no existen en el Evangelio de Juan. Y el único que dijo las parábolas fue el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, Pedro, el apóstol Juan no escribieron parábolas. El único que dijo parábolas fue el Señor Jesucristo y solamente están registradas en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, no en el Evangelio de Juan. Cosa muy singular, cosa muy especial, ¿sí? Y la razón de todo esto, de por qué el Señor estaba enseñando por parábolas, es por dos objetivos muy especiales. En primer lugar, para hacer notar a sus discípulos la enseñanza espiritual proveniente de Dios y llevarlos a un propósito del cual Dios quería hacer con ellos. Pero en segundo lugar, era también para hacer que la gente reflexionara y muchos de estos ni siquiera tomaran en cuenta el mensaje de Dios, porque eran sordos a la palabra de Dios. Por favor, vayamos a Mateo capítulo 13 para que veamos esta situación y la intención que el Señor tenía al estar exponiendo sus parábolas. Veamos lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 13, sin perder de vista el Evangelio de Lucas, por favor. Veamos lo que dice en el versículo 10. Mateo 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Miren la pregunta que hicieron los discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo, versículo 11, les dijo, porque a vosotros, a ustedes, es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado conocer esos misterios, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Es decir, que eran duros de corazón. Y por lo mismo, al estar hablando con parábolas y haciéndoles fácil entendimiento, de todas maneras, ni aún así iban a aprender. Ese era un problema. Más adelante el Señor cita un pasaje del libro de Isaías en donde les hace ver que eso ya estaba dicho en la palabra del Señor. Entonces, el Señor estaba hablando con este hombre, o mejor dicho, este hombre con el Señor Jesús, ahí en el Evangelio de Lucas, y le hace notar esta situación de que tenía un problema. Ahora fijémonos, hermanos, en la manera como se da la ocasión. Volvamos otra vez al Evangelio de Lucas capítulo 12, por favor. ¿Cómo se da la ocasión? Veamos lo que dice en el versículo 13. Versículo 13. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia.
Notemos la manera como este hombre se acerca a Jesús. No le dice por favor, no le dice Señor, si es tu voluntad, Señor, si me haces este favor, me escuchas en esta petición. No va con amabilidad, va con descortesía. Simplemente dice, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Es más, por la manera como está expresando estas palabras, este hombre parece que está molesto, está enojado. Y se olvida de la cortesía. Ahora el Señor está predicando, el Señor le está hablando a la multitud, pero este hombre no hace caso. Él está pensando en él mismo. Ahora veamos una cosa muy especial. En el libro de Deuteronomio, ahorita vamos a ver el pasaje, en el libro de Deuteronomio, cuando había que dar herencia a los hijos, se establece por inspiración divina, por mandato divino, que el hijo primogénito recibiría las 2/3 partes de la herencia. Fíjense bien, desde el punto de vista de Dios, al primogénito de los hijos se le daba mayor herencia. Vamos a poner un ejemplo, pongamos un ejemplo. Supongamos que un padre tenía 9,000 pesos en el banco y moría. Entonces la herencia iba a ser para el primogénito las 2/3 partes. ¿Cuánto iba a ser? 6,000. Y los otros 3,000 restantes se los repartían los demás hijos, o el segundo hijo, si había 2. Entonces al primogénito se le daba siempre más. Vamos a Deuteronomio 21:17, por favor, para que veamos lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 21 y versículo 17. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor aquí en este pasaje. Por favor, ustedes siguen en silencio la lectura. 21:17 de Deuteronomio. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle, fíjense bien lo que dice, para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás. Para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Entonces, por ser hijo primogénito, se le tenía que dar las 2 partes, 2/3 partes en realidad. Entonces, este hombre posiblemente estaba peleando, posiblemente porque no lo dice el texto, estaba peleando esa primogenitura. Le dice al Señor, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Miren, ¿qué problemas hay aún en la actualidad acerca de las herencias? Por eso es que el gobierno ha establecido que el mes de septiembre es el mes en donde las personas pueden ir con un notario para poder establecer ya su herencia hacia sus hijos. Ya tienen que hacer su documento para poder darle a los hijos cuando ya no estén lo que les corresponde. Porque ese es un problema hoy en la actualidad, ¿sí? Entonces, se muere el papá o se muere la mamá, ¿y qué pasa con los hijos? Pues que se andan peleando, se andan diciendo cosas muy feas, se desconocen como hermanos, todo por una herencia, ¿sí? Entonces, por eso es que estaba ese problema aquí. Este problema no es nuevo, es un problema viejo, como lo estamos viendo de esta manera. Posiblemente este hombre estaba peleando con su hermano que le diera la parte que le correspondía. Pero veamos que el Señor Jesús cambia la situación. Ahora veamos el versículo 14, porque estamos viendo la ocasión. ¿Por qué? ¿Por qué viene la parábola? Vamos al versículo 14. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Quién me ha puesto? El Señor no tenía autoridad de juez, ni tenía la autoridad
dice la palabra aquí, partidor. Por favor, ponga ahí un paréntesis adelantito de esa palabra, árbitro. Árbitro, es la palabra que debe estar en lugar de partidor, como árbitro, es decir, alguien que esté mediando la situación. Pero el Señor no vino para eso. El Señor no vino para hacer reparticiones de bienes materiales, no vino para estar en una situación jurídica haciendo que las cosas se arreglen en la familia. ¿Para qué vino el Señor? Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Para qué vino el Hijo de Dios? Vino para dar su vida en rescate por muchos. Vino para salvarnos del pecado. Vino con la tremenda misión de sacar al mundo del problema del pecado para llevarlo a vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, dice el Evangelio de Juan 3:17. Pero este hombre estaba confundiendo la misión de Jesús. Tal vez él pensó, puesto que Jesús es un hombre muy sabio y muy conocedor de la ley, pues él que me resuelva mi problema. Pero para eso no había venido Jesús. Por eso le dice, ¿quién me ha puesto por juez y por árbitro? Ahora, un día el Señor va a venir como juez. Un día el Señor sí va a ser el juez. Un día el Señor sí nos va a juzgar. Y por favor vayamos al Evangelio capítulo 5, por favor, y veamos lo que dice la Escritura. Bueno, más bien lo que dice el mismo Señor Jesús. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, por favor. Y ahora vamos a ver el versículo 22, por favor. Juan 5:22 dice de la siguiente manera, porque el Padre, fíjense bien lo que dice el texto, hermanos, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Pero eso va a ocurrir un día, no ahorita. Ahorita en este momento el Señor Jesús sigue siendo el Salvador del mundo. En este momento el Señor está abriendo sus brazos para todo aquel que quiera venir a Él, que quiera ser salvo por su gracia. Pero si no aceptan el mensaje que Él tiene de vida eterna para cada persona, un día dejará de ser el Salvador y se convertirá en juez. Y entonces las cosas serán diferentes. Pero en este momento, al estar hablando con este hombre, y también para nosotros, no está actuando como juez, sino como nuestro Salvador. Y este hombre quería que el Señor Jesús actuara como su mediador para esa situación. Ahora, es ahí donde el Señor le muestra la parábola, le da la enseñanza de la parábola. Y ahora vamos a ver otra vez la parábola. Veamos cómo comienza, versículo 15. Versículo 15 del Evangelio de Lucas, capítulo 12, regresando otra vez al pasaje. Ahora vamos a entrar a la narración. Recordemos que en una parábola existen tres partes: la ocasión, la narración y la aplicación. Ahora viene la narración. Le dice el Señor, un hombre rico, dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? ¿Es malo ser rico? ¿Usted qué piensa? ¿Cree que es malo ser rico? Yo pienso que no, dice la hermana Yolanda. Muy bien. ¿Ha habido hombres ricos en la Biblia? Sí, ¿verdad? Sí. Salomón, Job era muy rico y dice que era más grande que los orientales, es decir, que los ricos orientales, más que los jeques de Arabia. Abraham era rico, cuando regresa de Egipto tiene mucha riqueza, dice que era riquísimo, así dice el libro de Génesis capítulo 13. Y hubo hombres muy ricos, David también lo fue. David fue muy rico, de tal manera que él preparó todos los materiales para que Salomón construyera el templo. Hubo hombres de buena posición. En el Nuevo Testamento conocemos a José de Arimatea. José de Arimatea también era un hombre muy rico y de una posición muy especial. No es malo ser rico.
Lidia era rica porque era vendedora de púrpura y la púrpura era carísima en ese tiempo, entonces era una mujer rica. No hay problema con la riqueza, el problema no está en la riqueza, el problema está en el corazón, está dentro de nosotros mismos. Si usted recibe la bendición de un día de ser millonario, millonaria, por la bendición de Dios, no hay problema. Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si Dios bendice y enriquece, qué bueno, que viene de Dios. Pero si nosotros hacemos negocios chuecos, si hacemos cosas indebidas y queremos entrar al mundo de los ricos haciendo malas movidas, como decimos vulgarmente, ahí está el problema, porque es un problema del corazón. Y veamos en dónde estaba el problema de este hombre. El hombre que le fue a preguntar a Jesús dónde tenía el problema. Vamos al versículo 15, por favor, regresando para ver la situación. Versículo 15, y le dijo, mirad y guardaos de toda... ¿Cuál era el problema? Avaricia, avaricia. ¿Por qué estaba peleando la herencia con su hermano? Por avaricia. A ver, ¿por qué? A ver, la ley dice que te vas a quedar con las dos terceras partes porque eres el primogénito, pero no. Aquí ya estamos viviendo en tiempos modernos, ¿sí? Y aquí con los derechos civiles me das la mitad y tú la mitad. Y tal vez por eso fue a ver a Jesús. ¿Y qué problema es este? El problema no estaba en que se repartiera la herencia, el problema estaba en la avaricia de ese hombre. Y por eso el Señor le narra esta parábola. Un hombre rico tenía una propiedad, tenía una parcela, tenía un campo que produjo mucho ese año. Ahora podemos pensar, ¿por qué produjo mucho? Bueno, pues tal vez él era muy trabajador. Él era un hombre que se levantaba a las 3, 4 de la mañana. Los campesinos así lo hacen. 3, 4 de la mañana se van al campo. Y el campo es difícil, hermanos. El campo hay que trabajarle duro, casi todo el día. Hay que estarlo regando, hay que estarlo abonando, hay que estar al cuidado de las plantas que van surgiendo. Hay que cuidarlo de los animales. Hay que poner los espantapájaros para evitar que los animales, los pájaros vengan y se lleven la semilla. Y hay que hacer muchas cosas en el campo. Y hay días donde hace mucho frío y tienen que ir a cuidar el campo. Hay días de mucho calor que son de insolación y hay que estar en el campo. Y es un trabajo muy tremendo. Este hombre de seguro que era muy diligente. El problema no estaba en su trabajo. Es más, es importante trabajar. La Biblia habla acerca de que es necesario que haya en nuestras manos esa ocupación, ese trabajo. El que no trabaja, ¿qué dice la Biblia? Que no coma, ¿verdad? Y quien no lleva sustento a su familia es peor que un incrédulo, dice el apóstol Pablo ahí en la primera carta a Timoteo. Es bueno tener trabajo. Los puritanos decían en el siglo XVII que a los jóvenes había que darles un oficio y una Biblia. Darle al joven un oficio y una Biblia. Ese era el pensamiento de los puritanos. Porque el trabajo ennoblece, el trabajo es bueno, es importante. Pero este hombre estaba llegando a una situación totalmente diferente, a una situación de extremo. Y es ahí donde está el problema. No es malo que un hombre esté poniendo mucha atención en su campo o en su trabajo, ya sea en la oficina, ya sea en la escuela, ya sea donde tenga esa ocupación, donde pueda llevar el alimento para su casa. No es problema eso. El problema está en cómo lo estamos llevando a cabo, cómo está nuestro corazón. Ese es el problema. Y este hombre, fíjense bien, dice en el versículo 16, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Eso puede dar a entender que se había dedicado de tiempo completo a su campo. Y en segundo lugar, Dios lo había bendecido. ¿Por qué produce mucho un campo? Pues porque hay lluvia, porque hay buen sol, porque hay buen clima. ¿Y eso quién lo da? ¿Lo da el hombre? No, eso lo da Dios.
Ustedes saben que en Israel, en los tiempos bíblicos, cuando no había lluvia, cuando había más bien sequía, ese era un problema muy serio. Porque todos los sembradíos eran, como le dicen los campesinos, de temporal. Estaban expuestos a las estaciones del año. Si había buena lluvia, entonces había buena cosecha. Ahora hay el sistema de riego, ahora es diferente, ahora hay que llevar el agua a los campos y usted puede ir a provincia y ver cómo se están regando los campos de una manera muy bonita, pero eso no existía en la antigüedad. Se dependía de Dios, se dependía de la lluvia. Y Dios había bendecido a este hombre y le había hecho que su campo produjera de tal manera que él dijo, bueno, ¿a dónde voy a meter toda la semilla? En Israel, el trigo era muy importante como lo es aquí en América Latina el maíz. ¿Sí? Para nosotros el maíz es muy importante, es la base de nuestra alimentación, ¿no? Para nosotros el maíz es básico, pero para Medio Oriente el trigo. Y ese hombre estaba pensando, ¿dónde voy a meter todo el trigo? Y vean ustedes lo que dice en el versículo 17, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Ahora, por favor, ponga atención en la manera como está hablando este hombre. Dice en el versículo 18, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Cuántas veces se repite el mí? Vea usted, subraye el mí. Mis graneros, mis frutos, mis bienes. ¿En quién estaba pensando este hombre? Estaba pensando en él mismo. Es el mismo problema que tuvo Satanás cuando él codició el trono de Dios. Levantaré mi trono, y etcétera, etcétera. El mí. ¿Y el mí de qué habla, hermanos? De egoísmo, de estar pensando en uno mismo. En este momento el hombre estaba fascinado por toda la cosecha, estaba fascinado por todo lo que había en su campo. El campo estaba lleno de trigo, estaba maravillosamente las espigas brillando a la luz del sol, y este hombre estaba entusiasmado. ¿Dónde voy a poner toda esta cosecha? Tengo que hacer nuevos graneros, tengo que poner nuevos almacenes para meter todo este fruto. Y mire, todavía dijo este hombre en el versículo 19, diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Miren qué situación. Él estaba pensando en sí mismo. En ningún momento él dijo, Señor, gracias por lo que me has dado. Señor, gracias por esta cosecha. Señor, voy a ir a tu casa para agradecerte. Voy a ir al templo para darte el lugar que mereces, y te voy a llevar los diezmos de todo este campo, y te voy a agradecer por la bendición que me has dado. En ningún momento pensó, él simplemente dijo, muchos bienes tienes para muchos años, reposa, come, bebe, regocíjate. No pensó en Dios. Estaba tan ocupado, estaba tan ensimismado en su campo y en él mismo, que no miró hacia arriba. No miró a Dios, no le agradeció a Dios. Todo estaba centrado en él. Y no se dio cuenta que la vida es tan frágil y tan pasajera que en un momento cambia de un día para otro. Ahorita estamos y mañana ya no.
Ahora, todo tiene su tiempo, hermanos. Eclesiastés capítulo 3 dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para hacer esto, tiempo para hacer lo otro. Y hay tiempo para trabajar, hay tiempo para hacer cosas, pero hay tiempo también para Dios. Y el Señor Jesús fue muy preciso al decir, busca primero, ¿qué cosas, hermanos? El reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Busca primero el reino de Dios, primero el reino de Dios. En otras palabras, busca primero a Dios, adora a Dios, sírvele a Dios, dale lugar a Dios. Pero a veces nos pasa como este hombre, estamos tan absortos, tan metidos en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres, que nos olvidamos de Dios. Este es el problema del hombre rico, pero también fue el problema de Marta. ¿Se acuerdan cuando el problema de Marta, que el Señor le dijo, di a mi hermana que me ayude? Mira, Señor, estoy tan atareada y mi hermana está ahí muy sentadita escuchándote y yo así haciendo la comida y arreglando toda la casa. Pero ¿qué le dijo el Señor? Ay, Marta, estás tan preocupada, tan ocupada en tus cosas. Pero María ha escogido la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Estar con Dios, estar en la relación con Dios. Ahora, todo tiene su tiempo. ¿Vamos a pasar las 24 horas aquí en el templo orando? No, cada cosa tiene su lugar. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que llevar a los niños a la escuela, tenemos que hacer nuestros quehaceres, tenemos que llevar a la esposa a comer una nieve para estar bien con ella. Todo tiene su tiempo, pero hay tiempo para Dios. Y por eso Dios estableció un día específico. 6 días trabajarás más ¿qué cosa? Más el 7º será de Jehová tu Dios. Hay un día para Dios. Se cuenta la historia de un niño que fue con su papá y le dijo, oye papá, ¿me puedes llevar al parque? No, no tengo tiempo. Y después fue, papá, ¿me puedes llevar a la calle? No tengo tiempo. Y entonces el niño se quedó pensando y le dijo a su papá, oye papá, ¿cuánto vale una hora? Y el papá pensó, pues la hora a mí más o menos me sale en $5. Aquí están $5, dame una hora. Qué triste es eso. Y a veces la esposa luego dice, mira, tienes tanto trabajo y ya hace tiempo que no salimos juntos. Ya me abandonaste. Y los hijos igual. Todo tiene su tiempo, hermanos, y también para Dios. Dios desea que estemos en comunión con Él. Por eso estableció un día especial, el día 7º, desde el punto de vista de la ley. Para nosotros es el día de la resurrección del Señor, el día domingo. ¿Sabían ustedes que en el tiempo de los pioneros en los Estados Unidos, los pioneros, que eran cristianos, alquilaban las bancas? Las bancas se alquilaban en el templo. Y cada familia tenía que pagar por su banca. Y se quedaban ese día, después del servicio, se quedaban en el pueblo, porque muchos de ellos tenían sus campos lejos, sus casas lejos. Se quedaban en el pueblo, llevaban su comida para poder quedarse al servicio de la tarde. Para de esta manera hacer que todo el día domingo estuvieran en la casa de Dios. Eso hacían los pioneros. ¿Por qué Estados Unidos llegó a ser un país poderoso? Porque buscaron a Dios en primer lugar. Esa es la clave. ¿Por qué nosotros tenemos tantos problemas? Pues por lo mismo, porque no buscamos a Dios. Porque pensamos más en lo material que en lo espiritual. Y saben que lo espiritual es lo que trae bendición a nuestra propia vida. Si le dedicáramos tiempo a Dios, hermanos, seríamos ricamente bendecidos, porque Dios siempre nos va a sostener y ayudar y dar mucho más de lo que imaginamos. Y este hombre estaba tan metido en su trabajo, en su campo, en su cosecha, que se olvidó de la persona más importante que le había dado esa bendición. Pensó más en él mismo. Pensó, no,
Qué hombre tan sabio soy que mi campo dio buen fruto. Qué bueno que le metí fertilizante, qué bueno que lo pude arar correctamente, qué bueno que estuve al pendiente de mi campo, por eso tengo esa cosecha, porque estaba pensando en él mismo, en lugar de pensar en Dios. Y miren lo que dice en el versículo 19. Versículo 19 dice: diré a mi alma, otra vez el mi alma. Alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pensó en él mismo, pero no se dio cuenta que allá arriba en el cielo había un plan diferente para él. Porque Dios le dijo: bueno, te has olvidado de mí, entonces ya es hora de que hagamos cuentas. Y mire, el Señor utilizó una palabra fuerte, pero Dios le dijo, ¿cómo le dijo? Mire qué palabra tan fuerte. Te pasaste tanto tiempo ocupado en tus cosas que te olvidaste de mí, quien era quien te bendecía. Y entonces es hora de que ya hagamos cuentas. Dice el texto: esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, y tus graneros, y tu campo, y todo lo que tienes, ¿de quién va a ser? Por ahí dice la gente, y lo sabemos bien, nadie sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja. Nos esforzamos tanto, sufrimos, nos desgastamos, y resulta que otro tranquilamente viene y disfruta. A veces llega el yerno o la nuera a disfrutar de la casa que nos costó un montón de trabajo. Y ellos tranquilamente, sin haber metido las manos, pero nosotros les sufrimos. Pero dice el Señor: esta noche vienen a pedirte tu alma. Mire qué terrible es esto. ¿Cuándo fue la última vez que usted vino a la reunión de oración, hermano? ¿Cuándo fue la última vez que vino al estudio bíblico el día martes? ¿Cuándo fue la última vez que vino al servicio de la tarde el día domingo? ¿Cuánto le dedicamos tiempo al Señor? Porque si nos descuidamos de nuestra relación con Dios, Dios también va a decir: ah, bueno, no te ocupas de mí, entonces, ¿por qué tengo que bendecir? ¿Por qué te tengo que ayudar? Miremos, por favor, hermanos, rápidamente Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Y ya vamos a terminar. Proverbios capítulo 1. Veamos lo que dice aquí el Señor. Proverbios capítulo 1. Dice en el versículo 23. Versículo 23 en adelante. Proverbios 1, 23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Miren qué tremendo. Entonces Dios dice: ah, bueno, no tienes tiempo para mí, entonces hazte un lado. Yo no puedo, entonces no te voy a bendecir. No tienes tiempo para mí. Miren qué terrible es. Y es lo que le pasó a este hombre. Ahora, ¿a quién se estaba refiriendo el Señor en esta parábola? Pues al hombre que le había preguntado. A ese hombre que dijo: Señor o Maestro, di a mi hermano que parta la heredad conmigo, que parta la herencia conmigo. El Señor le estaba diciendo: mira, en esa parábola, ese hombre rico eres tú. Ese hombre avariciento eres tú. Porque vienes a mí, le dice el Señor en forma indirecta, vienes a mí a que te resuelva un problema material, un problema familiar, pero tú no estás buscando las cosas de Dios.
Y veamos la aplicación en el versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. Su riqueza no es espiritual, su riqueza no está en su relación con Dios. No hay comunión con Dios, no busca a Dios en su corazón. Entonces así eres, tú eres ese hombre rico. Y miren, una cosa muy curiosa, ese hombre rico ya era rico, el de la parábola ya era rico. ¿Qué tenía que estar acrecentando más sus graneros? Ya era rico, ya no tenía necesidad. Pero la avaricia le movió a querer más y más y más. Y siempre ese es el problema de la avaricia, querer más y más y más y más. Y le dice el Señor, mira, tú eres ese hombre. ¿Qué sucedió con ese hombre? No sabemos. No lo dice el Evangelio de Lucas. Se fue humillado, se fue triste, se fue enojado, o se arrepintió. No sabemos qué sucedió. Pero esa reflexión es lo mismo para nosotros. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? ¿Cuán ocupados estamos con nuestros quehaceres de la vida para no darle el lugar a Dios? Porque este hombre así le pasó. Estaba más preocupado en lo material que en lo espiritual. Estamos en una situación de una sociedad muy competitiva, económicamente muy agresiva, de tal manera que pues ahora la gente necesita tener hasta 2 trabajos para poder solventar todos sus gastos, al estilo americano, porque ya no alcanza. Y una de las cosas que hace el trabajo es que nos cansa físicamente. Y al cansarnos, llega el día domingo y decimos, no, estoy demasiado cansado para ir a la iglesia. Mejor me quedo a dormir un rato, a descansar. Pero saben que nuestro verdadero descanso está en el Señor. Y solamente en Él recobramos las fuerzas. Si le dedicamos tiempo a nuestro Dios, Él nos saca triunfantes. Él va a proveer. Él va a ayudarnos a salir adelante en nuestras vidas. Porque Dios nunca nos va a dejar. Dice el apóstol Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y ahí está el texto, hermanos, ahí está el pasaje. Ahí está el texto, ahí está la promesa. Así es que Dios nunca nos va a dejar, simplemente si confiamos en esa promesa. Dios va a proveer todo, pero si le dedicamos el tiempo a Él. Así es que, hermanos, ¿queremos actuar como este hombre rico de la parábola? ¿O queremos mejor esforzarnos y darle lugar a nuestro Dios? Esa es la respuesta que nosotros tenemos que darle a nuestro Dios. Que esta palabra nos anime a buscar más al Señor, porque un día el Señor va a decir, esta noche vienen a pedirte tu alma. No sé si en esta noche puede ser. A lo mejor ya mañana ustedes van a enterar, ya el pastor estiró, se fue, se acabó. Y ni modo, pues hay que ir a tomar el café allá, al velorio. Y ya se fue. Porque no sabemos, hermanos, no sabemos qué va a suceder. ¿Qué va a pasar en esta semana? A lo mejor voy a ir al velorio de ustedes. O ustedes van a ir a mi velorio, no lo sé. Así es que tenemos que prepararnos. Así es que lo mejor es darle el lugar a nuestro Dios y vivir tranquilos sabiendo que en el momento en que el Señor nos diga, vámonos, ya estamos preparados. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por el mensaje que tú nos das a través de tu Hijo en esta parábola. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a ser temerosos, ayúdanos a ser obedientes para caminar día tras día en tu voluntad, sabiendo, Señor, que toda bendición procede de tu buena mano. Ayúdanos a valorar, Señor, que nos das la oportunidad
de acercarnos a ti, que podemos entrar al trono de tu gracia confiadamente por la obra preciosa de tu Hijo. Ayúdanos a valorar, Señor, el tiempo de estar en esta comunión en tu casa. Gracias por este tiempo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor